El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Parece que tengo el palito para los desmayados. Nos va a tocar traer a Ami a esta misa. Es como el quinto o la quinta, no sé. Bueno, así que parece que a esta misa hay que venirse bien desayunados, hidratados. Bueno, hermanos, hoy en la palabra del Señor, si pudiéramos decir como un eje temático de las lecturas, sobre todo de la primera y la del Evangelio, creo que pudiéramos hablar de la fe. ¿De la qué? De la fe. Y hoy la palabra nos habla de 2 características de la fe. La primera, cuando se nos habla de Abraham. Cuando Dios llegó a la vida de Abraham, Abraham estaba ya entradito en años. Probablemente, dice la misma palabra, tenía como 80 años. Y Dios le promete una descendencia como las estrellas del cielo. Ya a esa edad, de aquellito no mucho. Y Dios le propone, le dice, le promete una estrella. Mira el cielo, cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y esto lo hace con una persona ya de edad. Una persona que de alguna manera no podía iniciar este proyecto. Pero además Dios le dice: te voy a dar una tierra. Y para un pueblo que era nómada, la tierra era la riqueza, era trabajar. Por eso la descendencia y la tierra estaban unidas. Si había descendencia, se podía trabajar la tierra. Y Abraham le cree a Dios. Eso es la fe. A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades humanas que se pueden presentar ante una promesa de Dios, creerle a Él. Abraham no podía tener una descendencia a esa edad suya numerosa como las estrellas.
Sin embargo, le cree a Dios. Confía en la palabra de Dios. Y esa es la fe. A pesar de las circunstancias y a pesar aún de que las situaciones humanas no favorecen lo que Dios me promete, yo le creo a Él. Y esa es la fe. Por eso hablamos de Abraham como el padre de la fe. Por eso hablamos de Abraham como aquel que fue capaz de emprender un camino, aunque sabía que no entendía muy bien eso cómo iba a ser. Y esa es la fe. Cuando yo confío en Dios, cuando yo creo en Él, me meto en unas locuras, en unos proyectos, sabiendo que no sé cómo se desarrollará eso, pero sí sé que tendré la compañía de Él. Y sí sé que tendré a Dios conmigo. Y eso ya es bastante. Ustedes lo han hecho. Cuando se han embarcado en el proyecto de un matrimonio, por ejemplo, o de construir un hogar, si uno se pone a echar cálculos, inclusive de tipo material, lo que puede implicar un hogar, una familia, tener una casa, pagar la universidad a los hijos, etcétera, etcétera, probablemente usted desistiría de casarse. Pero creyendo en la promesa de Dios, has arrancado y le has dicho sí a esa persona y has arrancado un proyecto. Cuando yo fui ordenado sacerdote, si me hubieran dicho en perspectiva de futuro algunas cosas que iban a tocar vivir, tal vez también hubiera desistido. Si lo ponemos en un plano humano. Pero confiando en Dios, uno se arriesga. Confiando en Dios, uno se tira. Confiando en Dios, uno sale adelante en esos proyectos inverosímiles. Es decir, la fe es la capacidad de lanzarse sabiendo que Dios dará la respuesta adecuada y en el momento adecuado. Pero hay una segunda característica de la fe en el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de la Transfiguración. Y es esto. ¿Qué dice la voz cuando Jesús está hablando con Moisés, con Elías, cuando Pedro, cuando los discípulos dice que estaban dormidos, que no aguantaban? La voz dice esto: escúchenlo. Eso es lo que dice la voz del Padre. Escúchenlo. Sepan escuchar. Sepan escuchar. No dice hagan esto o lo otro. Dice escúchenlo. Hagan el ejercicio de la escucha. Aprendan a escuchar. Aprendan a silenciarse, porque para escuchar muchas veces hay que silenciarse interiormente. Con mucha bulla a nuestro alrededor y con mucha bulla interior uno no escucha. Hay que silenciarse. Pero la palabra de Dios para los que estaban alrededor de Jesús es esta: escúchenle, escúchenlo. Cuando ustedes y yo, o por lo menos yo, cuando veo ciertas cosas del mundo de hoy, y a mí me gusta iluminar la realidad desde la palabra,
porque si no iluminamos la realidad con la palabra de Dios, tendremos una fe alienante que huye de la realidad. Pero cuando veo el mundo de hoy, un mundo de hoy donde pareciera que no hay futuro, que no hay esperanza, y que nos debatimos en unas guerras internas y nos quieren hacernos enemigos los unos de los otros, por el lugar de nacimiento, por la ideología política, por la religión que profesamos. Viene el Padre a decir, escúchenlo. Quizás si lo escucháramos, no tendríamos que arrepentirnos de tantas equivocaciones. Escúchenlo. Quizás si lo escucháramos, ustedes y yo no andaríamos como perdidos en el camino de la vida. No andaríamos embolatados, sino que tendríamos claridad de objetivos, claridad de metas, claridad de proyectos. Escúchenlo. Hay que hacer el ejercicio de escuchar. Y vuelvo a repetirles, para escuchar hay que silenciarse. Nos cuesta hacer silencio. A ustedes y a mí. Uno se mete en el carro y lo primero que hace es encender la radio, poner la música. Cuando está en la casa lo primero es el televisor, aunque no esté viendo nada, pero que suene algo. Y a veces hay que hacer silencio. Silencio. Ustedes y yo, cuando venimos a la misa, yo llego aquí a la misa 40 minutos antes de la misa. Y cuando voy pasando saludando a la gente, porque saludo yo creo que a la gran mayoría, yo a algunos les digo, ya, suelta el celular, suéltalo, ya, hablando por teléfono. Porque no es que sea malo chatear, pero cuando tú y yo venimos a la misa, quizás necesitamos silenciarnos un poco, silenciarnos para saber escuchar, silenciarnos para saber escuchar. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, la fe es la capacidad de creer en las promesas de Dios, aunque humanamente se vean irrealizables. Y segundo, la fe es la capacidad de escuchar. Dios, a los que creen en Él, en sus proyectos, de esa manera, no les niega nada. Les abre las bendiciones de una manera innumerable. Dios se vuelve demasiado generoso. Bueno, hagamos esto oración. Les pido a ustedes, pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Y en primer lugar, esa primera lectura que me impacta todavía, Dios diciéndole a Abraham, muchacho, a tus 80 años, deja tu tierra, deja tu parentela, vete a un nuevo lugar, emigra a un nuevo lugar y te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham le creyó a Dios, aunque humanamente era irrealizable, pero Abraham le creyó a Dios. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, tú y yo también tenemos llamados de Dios, ideales, sueños,
proyectos, ideales, que tal vez los podemos considerar a veces irrealizables. Es la mejor situación para Dios. A Dios le gustan esos retos. Quiero invitarte en este momento de oración a que tú y yo le digamos a Dios: Dios, emprenderé un nuevo camino. Dios, confiando en tu palabra, me lanzaré a nuevos proyectos. Dios, creyendo en tus mociones, empezaré un nuevo proyecto. Creyendo en tu palabra, me lanzaré a lo que considero imposible, pero sé que tú me respaldas, porque es algo bueno, porque es algo bueno. Yo tengo fe. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes un proyecto, si tienes una iniciativa, si tienes un sueño, si deseas algo profundamente en tu corazón, aunque humanamente se vea irrealizable, aunque humanamente sea imposible, aunque humanamente no hayan las condiciones para ello, dile al Señor en este momento, en este instante de oración, creyendo en tu palabra, me lanzaré. Creyendo en tu palabra, avanzaré. Creyendo en tu palabra, me lanzaré a este proyecto. Creyendo en tu palabra, me lanzaré a algo nuevo. Ábreme camino, Señor. Es lo único que te pido. Dame fuerza, dame entereza, dame inteligencia, dame sagacidad, dame sabiduría, oh Dios, para ser capaz de emprender este proyecto nuevo, aunque humanamente sea inalcanzable. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, como Abraham, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Así que mi hermano, mi hermana, en este momentico de oración, tú y yo le vamos a decir al Señor, como Abraham, me lanzo a la conquista de algo nuevo. Como Abraham, me meto en un camino nuevo, aunque humanamente sea irrealizable. Pero la fe me dice, Dios está contigo. Y hoy te vas a decir a ti mismo, a ti misma, Dios está conmigo. Dios me acompaña. Dios me ayudará. Dios me sostendrá. Aunque sea imposible, yo creo en las promesas de Dios. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Yo creo en tus promesas, Señor. Y ahí como estás sentadito, dile, Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo, Señor, en tus promesas y me lanzo, Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas del Señor. Y dilo, yo creo. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas del Señor. Si soy fiel en lo poco, Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si
para terminar esta oración, puedes decirlo con tus palabras o decirlo con la mente. Está hecho en las manos de Dios. Dios me dará los sueños, los proyectos, los ideales, porque Dios quiere que yo sea feliz. Dilo, será hecho. Dilo, se hará. Se hará en el nombre de Dios. Tengo fe, lo reclamo. Tengo fe, soy un hombre, soy una mujer de fe. Creo en las promesas de Dios y Dios me las cumplirá una a una. En el nombre de Dios, pa'lante. En el nombre de Dios, sin desfallecer. Y en el nombre de Dios, seremos victoriosos. Si soy fiel en lo poco, Él me concederá más. Si soy fiel